Bien, hermanos, estamos acá de regreso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si hay hermanos de España que necesitan ingresar, Jesús, eh, ya está solucionado lo de la sala de Zoom. Eh, Sí, si hay hermanos de España que aún necesitan ingresar, ya pueden ingresar. los Este, avisamos, los eh, avisamos. Muy bien. Ahí nuevamente las disculpas del caso, hermanos y hermanas. Eh, bueno, hemos tenido varias interrupciones eh, en esta sesión. Eh, Les contaba un poco el contexto que me ha tocado vivir de ayer a hoy con el nacimiento de mi hijo. Y estoy aquí en casa con mi hija de 4 años. Ya saben cómo es una niña de 4 años. Eh, Sola con el papá. Entonces ahí está viendo su fábula favorita un momento, mientras vuelvo aquí a recomenzar la sesión. Y también, bueno, un problema aquí con la sala de Zoom que eh, inesperado, porque en realidad hasta ahora me pasa. Es una sala de 500 personas y estaba dando acceso solo a 100, pero ya configuramos y por eso están ingresando más personas. Ya hay por acá como 125, 124 personas y pues seguramente estarán ingresando algunas que no podían ingresar antes. Así que las disculpas del caso nuevamente. Volvemos a enfocarnos. Amén. Volvemos a enfocarnos. Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima una vez más. Su, y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Fruto Jesús. del vientre Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gracias Jesús. Bien, hermanos, les decía que una clave importante, hoy que se habla en la corriente de gracia a nivel mundial de la renovación carismática católica, de volver al origen. Quizás hemos escuchado con frecuencia esta expresión, ¿no? De hecho, hace unos pocos días posteaban en Facebook, en el Facebook oficial de Caris Internacional, alguna frase del cardenal Raniero Cantalamessa, muy conocido por todos nosotros, y en la corriente de gracia, haciendo alusión a unas palabras de él donde nos insistía a volver en este tiempo a la renovación carismática, a su identidad original, a sus fuentes. Y podríamos sintetizar esta, esta clave importante hoy como hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Repito, hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Es una expresión que nos decía el padre Diego Jaramillo en el 2022 en un encuentro latinoamericano en El Salvador. Y nos decía de esta manera, la clave para la renovación carismática en este tiempo es hacer nuevo, una vez más, de nuevo, algo constante, lo que fue nuevo. Porque la identidad de la renovación está en su nombre, renovación carismática. Y la primer palabra, que es como decía el cardenal Raniero Cantalamessa el 8 de junio del 2019, renovación es como el sustantivo, carismática es como el adjetivo, el sustantivo que nos da la idea de lo esencial, ¿no? Renovación, la acción santificadora del Espíritu Santo que quiere hacernos santos sobre todas las cosas. Por eso cuando a mí me preguntan actualmente,
para usted, que es la renovación carismática católica, para usted, suelo decir, para mí es sobre todo hoy un camino de santidad. Un camino de santidad. Quiero ser santo, anhelo la santidad. Y dentro de esta experiencia de la espiritualidad carismática, ¿no? Renovación, dando a entender precisamente que es un camino continuo de dejarse renovar, de dejarse sorprender por el Espíritu Santo, que siempre nos sorprende. Y quien siempre se deja sorprender por el Espíritu Santo, nunca deja de arder su corazón en su fuego. Dios siempre nos sorprende, como dice el Papa Francisco, de una manera muy hermosa en la exhortación: alégrense y regocíjense sobre la santidad en el mundo actual, Gaudete exultate. En el numeral 41, el Papa Francisco dice de una manera muy hermosa: cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino. Dice primero estas palabras bien fuertes: y es posible que sea un falso profeta. Lo que quiere decir el Papa Francisco es: el que cree tener todas las respuestas, es posible que no esté en un sano camino y que sea un falso profeta. Nadie tiene todas las respuestas. Y sigue diciendo: Dios nos supera infinitamente. Dios es siempre una sorpresa. Dios siempre nos sorprende. Quien lo quiere tener todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Es una expresión muy del Papa Francisco. Dios siempre nos sorprende. Desde el inicio de su pontificado, en su primer viaje fuera de Roma, que fue en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, en su discurso de apertura en julio del 2013, allá en Brasil, lo primero que le dijo el Papa Francisco a los jóvenes, ¿saben qué fue? Jóvenes, les propongo algo. Déjense sorprender por Dios. De manera que cuando se dice hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, una de las cosas de las que a mí me habla es que necesitamos volver a una apertura a la novedad del Espíritu Santo. Dios es, diría el Papa Francisco, también en la exhortación Alegría del Evangelio, en el numeral 11, Dios es la eterna novedad. La eterna novedad. Él es aquel que desde su trono dice, como indica Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 5, que desde su trono dice, Él que es el principio, el fin, el alfa y la omega, y leeremos ahí en Apocalipsis 21:5, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y qué importante volver a esto, hermanos y hermanas, en nuestra vida, que quizás nos hemos acostumbrado, nos hemos instalado en una forma, en un método, en un esquema, que lo malo no son los métodos, lo malo no son las formas, lo malo no son los esquemas. El peligro es depender del método, el peligro es depender del esquema, de la forma. Cuando yo dependo de un método, de una forma, de un esquema, pues ya dejo de depender del Espíritu Santo. Y creo que la renovación necesita con fuerza volver a dejarse sorprender por el Espíritu Santo. Hay lugares donde la renovación carismática ya no es carismática, es casi asmática, diría un amigo. Ha perdido la fuerza, el soplo del Espíritu. Hay lugares donde la renovación carismática ya no es carismática en el buen sentido de vivir esta experiencia del Espíritu Santo con apertura, con alegría, con fuerza, sino que es renovación esquemática, ¿no? Y fíjense que Jesús habló de esta apertura al Espíritu Santo. Jesús habló
de esto que les estoy diciendo, cuando tuvo aquella conversación con Nicodemo, aquella noche, le dijo a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que era un conocedor de las Escrituras, y dentro de la conversación que tuvo con Nicodemo, le dijo aquella noche, capítulo 3 de San Juan, versículo 8. El viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Y atención a lo que dice Jesús acá. Así es todo el que nace del Espíritu. Ojo, palabras de Jesús, no mías. Así es todo el que nace del Espíritu. Versículo 8 de Juan 3. Se lo está diciendo a Nicodemo, que llega con su esquema, que llega con su conocimiento, que le cuesta comprender lo que Jesús le está diciendo, y Jesús prácticamente lo sorprende. Jesús le busca romper sus esquemas interiores, su esquema mental, y le dice, repito, Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabe ni a dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. ¿Qué quiso decir cuando dijo Jesús, así es todo el que nace del Espíritu, como el viento que no sabes de dónde viene ni hacia dónde va? ¿Que somos unos desubicados? No. Que no, lo que está hablando Jesús es precisamente de esto que algunos le llaman esta libertad en el Espíritu, esta libertad interior en el Espíritu Santo, de la que San Pablo habla con frecuencia en el capítulo 8 de Romanos o en Gálatas 4. Y recuerdo esta expresión de San Pablo en Romanos 8:21, cuando habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si estuviéramos en un encuentro presencial, sé que hay algunos que están ahí acompañándose en grupo, en comunidad, pues dígale al hermano que tiene a su derecha o a su izquierda, dígale al hermano que tiene a su lado que el Espíritu Santo, dígale, deja que el Espíritu Santo te despeine las ideas, ¿no? Déjate despeinar por el Espíritu, ¿no? Por el soplo del Espíritu. No solo el cabello, sino las ideas. Y Jesús de alguna forma está hablando aquí de esta idea que se ha plasmado en la convocación que han hecho con esta sesión, que se le ha llamado fluir en el Espíritu. Fluir en el Espíritu. La palabra fluir da la idea de algo que corre con libertad, de algo que no se estanca, de algo que fluye, ¿no? Como la corriente de un río. Y podríamos decir que estamos llamados a fluir en la unción y en el poder del Espíritu Santo, que no deja de fluir. Él es el agua viva, que no se agota y no nos deja agotarnos. Y Jesús de alguna forma habló de este fluir en el Espíritu. Recordemos aquellas palabras de Jesús a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, versículo 14, cuando le dijo: todo el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que esta agua se convertirá en su interior, ojo, en su interior, en una fuente que salta hasta la vida eterna. Fíjense, todo el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed, promete Jesús.
sino que se convertirá en su interior en una fuente que salta, que fluye hasta la vida eterna, que apunta al cielo, a la eternidad. O en el capítulo 7 de San Juan, muy relacionado con estas palabras de Jesús a la mujer samaritana, en el versículo 37 al 39, dijo Jesús: si alguno tiene sed, que venga a mí. Y el que beba y crea, el que crea y beba, de su corazón brotarán ríos de agua viva. De su corazón fluirán ríos de agua viva. Jesús habla como de este fluir del Espíritu en nosotros. Y de nosotros fluir en esa corriente, en esa fuerza del Espíritu. Como un movimiento, sobre todo de adentro hacia afuera. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren este fluir en el Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos de ustedes sienten que lo necesitan, no? Que quizás llega a la vida espiritual ese sentimiento de sentirse como estancado, como bloqueado, como que no hay nada más, no hay algo más, no hay algo nuevo. Llega muchas veces ese sentir, esa experiencia en nuestras vidas, tanto a nivel personal como en grupos, en comunidades, ¿sí o no? Y nos sentimos como estancados, como si no fluye el asunto. Y estamos llamados a vivir en el fluir del Espíritu. ¿Queremos ese fluir? Dígale al Espíritu Santo ahí donde usted está: Espíritu Santo, yo quiero fluir en tu presencia, en tu poder. Y como orábamos hace un rato, diga conmigo, si usted puede, levante sus manos y diga conmigo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Dígale una vez más: Espíritu Santo, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Y es que a veces hay personas que quizás pueden sentir o experimentar que no se da este fluir en el Espíritu en sus vidas, en su servicio. Y es común encontrarse ciertas expresiones que reflejan bloqueos, que reflejan bloqueos interiores al fluir del Espíritu Santo, que reflejan barreras internas, ¿no? Cuando se habla de evangelizar, cuando se habla de la vida carismática, es común escuchar la pregunta: ¿seré yo o el Señor? Cuando se trata del ejercicio de los carismas, ¿no? ¿Seré yo o el Señor? O encontrarse preguntas como: yo creo que es como soberbia aspirar a los carismas, desear los carismas. Es que me da miedo abrirme al Espíritu Santo, me da temor equivocarme. O expresiones como el siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre se ha hecho así. Que nos cierran al espíritu de los hechos. O ciertas ideas que son incompletas, como lo que importa es la caridad. Los carismas no son tan necesarios. Lo que importa es la caridad. Ciertamente lo que importa es la caridad, amén. Es el alma de la vida espiritual, de la vida cristiana. Si no tengo amor, nada soy, dirá Pablo en 1 Corintios 13:1.
Pero Pablo no pone en contraposición los carismas con la caridad. No los pone a pelear. Simplemente todo ocupa un lugar. Un lugar. El lugar que le corresponde, ¿no? O hay quien dirá, los carismas son para unos cuantos, para algunas personas muy especiales, pero a mí, querer usarme el Señor, a mí, no, jamás yo. Entonces hay ciertas mentalidades, ciertas cuestiones interiores que pueden bloquear el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida o bloquearnos para nosotros fluir en el Espíritu, como estamos llamados a vivir la vida en el Espíritu. Bloqueos que pueden ser, sí, heridas interiores todavía no trabajadas, ¿no? Que nos hacen vivir en el miedo, en la comparación, en la baja autoestima, en la culpa, cerrados al amor del Padre, en fin, prejuicios, malas experiencias, incluso ideas recibidas, hasta quizás hay formación que nos cierra en lugar de abrirnos al fluir del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la idea principal aquí? Estamos llamados a fluir en el Espíritu. Yo creo firmemente que hoy hay algo que está pasando en la iglesia. Hay algo que está sucediendo en la iglesia. No sé, pero lo percibo, lo veo, y tuve la oportunidad de preguntarle hace, ya les digo, 2025-24, en el 2023, si no me equivoco. Sí, 2023, que tuvimos en una experiencia que hacemos en Costa Rica de Proyecto Timoteo, a la doctora Mary Hill. No sé si alguno la ha escuchado, si alguno la conocen, por allá en España. La doctora Mary Hill, muy reconocida pues a nivel mundial en la corriente de gracia, que ha hecho parte de comisiones doctrinales en Roma, y del ICRES y actualmente Caris, una doctora en Biblia. Y la estuvo acompañándonos en Costa Rica el año antepasado, en uno de los seminarios internacionales que hacemos por acá de evangelizadores. Y en una conversación le preguntaba, ¿no?, que veía como un mover del Espíritu Santo en la iglesia, incluso más allá de mi amada y de nuestra amada renovación carismática, ¿eh? Más allá, que veía como una ola del Espíritu, como un despertar carismático poco a poco en muchos lugares, y principalmente comenzando en la gente de habla inglesa, ya por Estados Unidos, por Inglaterra, pero veía como un mover interesante que se está dando en la iglesia, como un despertar de los carismas poco a poco que va tomando fuerza. Y le preguntaba esto a la doctora Mary Hill, por eso lo digo acá públicamente, porque fue una conversación con ella de un tema abierto, y le hacía la consulta a ella, que es una voz pues muy escuchada en la iglesia y en la corriente de gracia, y me decía: Francisco, sí, hay una nueva ola del Espíritu. Hay una ola del Espíritu moviéndose en la iglesia. Hay un mover del Espíritu Santo en la iglesia que se va a ir como extendiendo, que tiene que ver con la experiencia que ha nacido de la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica. Pero, escuchen esto, pero si hay una parte de la iglesia que no se abre a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, el Espíritu va a fluir por algún lado. El Espíritu va a fluir por algún lado. Ahí donde se abran a su acción, a su inspiración, ahí el Espíritu Santo va a fluir. Porque al Espíritu Santo nadie lo detiene. Amén. Nadie lo detiene. Fluirá. Y se está dando. Se está dando. De muchas formas. Hay grupos y movimientos que no han sido
tradicionalmente de experiencia carismática que se están abriendo a ella. Movimientos como el Regnum Christi, movimientos marianos, en fin, al menos por acá en América lo hemos visto. Lo he visto, he sido testigo de ello, de otros grupos y movimientos que están teniendo como una apertura a esta experiencia del Espíritu y de algunas expresiones nuevas que han ido surgiendo, como promoviendo esta experiencia del Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo, de la apertura a los carismas en la iglesia, incluyendo a sacerdotes, al clero, a la jerarquía. Entonces hay un mover del Espíritu y hay que entrar en este mover. Y esto es algo profético que está pasando hoy. El cardenal Raniero Cantalamessa, el 8 de junio del 2019, vuelvo a citar este discurso, el 8 de junio del 2019, dijo estas palabras. Ustedes la encontrarán en el discurso que él dio ese día en la apertura de Caris. Dijo lo siguiente. Yo tuve la gracia de estar ahí en ese momento y cuando escuché estas palabras me quedaron muy marcadas. Y dijo de una manera muy profética Raniero Cantalamessa: en ninguna otra época como en la actual hemos estado más cerca de volver a los hechos de los apóstoles. A aquellos, a la iglesia naciente, les tocó evangelizar el mundo precristiano. A nosotros nos corresponde evangelizar hoy el mundo postcristiano. Wow, me parecen unas palabras muy, muy proféticas del cardenal Raniero Cantalamessa. Las repito, en ninguna otra época como en la actual hemos estado más cerca de volver a los hechos de los apóstoles. A aquellos les tocó evangelizar el mundo precristiano, a nosotros nos corresponde hoy evangelizar el mundo postcristiano. Después me di cuenta que Raniero Cantalamessa en otros momentos, porque una palabra profética puede decirse no solo una vez, sino en varias ocasiones. Una palabra que mueve el espíritu se da en un momento preciso, pero hay ciertas palabras proféticas que el instrumento, la persona que ha recibido esta moción, la puede decir una, dos, tres veces, como si el espíritu también fuera dando cada vez más claridad sobre esa palabra. Después me di cuenta que Raniero Cantalamessa en otro momento había dicho esto mismo, pero en otra ocasión agregó: ¿y cómo lo hicieron aquellos en la iglesia naciente? ¿Cómo lo hicieron? Porque llenaron el mundo conocido del Evangelio, llenaron el mundo conocido de Jesús. ¿Y cómo lo hicieron?, preguntaba Cantalamessa. Y él mismo respondía: yo creo que la clave fue Hechos 1:8. Recibirán el poder de lo alto y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hombres que recibieron el poder del Espíritu y fueron testigos, esta palabra que es tan clave, tan importante, testigos. Es decir, gente que hablaba no solo algo que ha leído, que ha estudiado, sino sobre todo que había vivido, y por eso decían los apóstoles en Hechos 4:20, recuerdan aquellas palabras de Pedro: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Con cuánta razón decía el Papa San Pablo VI en la exhortación Evangelii Nuntiandi, anuncio del Evangelio, en el numeral 41, si no me equivoco, 45, cuando decía Pablo VI: el mundo contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros, la frase completa es esta, es porque también son testigos. Entonces hay un mover del Espíritu, hay una ola del Espíritu, y nos decía la doctora Mary Hill: hay que subirse a la ola. Hay que subirse a la ola.
Si estuviéramos, bueno, ahí veo unos hermanos que están acompañados, que están en grupo, algunos que están en pareja. Y si usted está acompañado, dígale ahí al que tiene a su derecha, a su izquierda, súbete a la ola del Espíritu. Súbete a la ola del Espíritu, ¿no? Hay que subirse a la ola. Así como cuando usted va al mar y empieza a entrar en la playa, en el mar, por la orilla, y el agua le llega todavía a los tobillos, después a la rodilla, y conforme usted entra y va sintiendo las olas del mar, pues usted se da cuenta que el mar le quiere llevar hacia adentro, ¿no? Le quiere llevar hacia adentro. Hay que dejarse llevar por las olas del Espíritu, por el mover del Espíritu en este tiempo. Y miren, quiero responder una pregunta a manera introductoria, ¿no? En esta sesión. Sé que el otro jueves tendremos otra sesión, mis hermanos de España, y con los demás hermanos que han estado invitados de otros lugares, de otros países, pero me dirijo de manera muy especial a mis hermanos de España. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Y cómo? ¿Cómo fluir en el Espíritu? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo puedo empezar a abrirme, ¿no? Al fluir del Espíritu Santo? Que quizás en mi vida le he dado lugar a otras cosas y he perdido el enfoque, he perdido esta libertad en el Espíritu, me he vuelto alguien ya muy acomodado en un esquema, en una forma, en una estructura. Me he quedado en el siempre se ha hecho así, siento que me he estancado, que no avanzo, que nada me sorprende. Y miren, esto no es un asunto de edad, hermanos. No es un asunto de edad, es un asunto del corazón, de abrirse a esta acción siempre renovadora del Espíritu Santo. Ya lo cité al inicio, aquel texto de Pablo en 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16, aunque el hombre exterior se va desmoronando, se va envejeciendo, el hombre interior se va renovando día a día. Es un asunto del corazón interior. Y el Espíritu Santo, créame, hermano y hermana, que aunque usted tenga 20, 30, 40 años de estar en la renovación, créame que la misión no termina, solo se transforma, solo se renueva. Hay un texto que a mí me encanta, que es del libro de Josué, en el capítulo 13, versículo 1. Josué capítulo 13, versículo 1. Ustedes saben que Josué fue el joven discípulo de Moisés, y que a Josué, ante la muerte de Moisés y también por mandato de Dios, le tocó asumir el liderazgo del pueblo de Israel en una nueva etapa, la etapa de la conquista de la tierra prometida. Y a Josué, siendo un joven, le tocó asumir ese liderazgo, ese peso, ¿no? De dirigir el pueblo de Israel, de ser el sucesor de nada más y nada menos que Moisés, que el gran Moisés. Y por eso el Señor le insiste a Josué. Ustedes leerán el capítulo 1 de Josué, cómo el Señor le insiste: no tengas miedo, no tengas miedo, no te acobardes, sé fuerte, sé valiente. Y le dirá en algunas ocasiones: lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. Y a Josué le tocó introducir al pueblo de Israel, cruzar el Jordán y dirigir el pueblo de Israel en esta etapa de la conquista de la tierra prometida. Y en el capítulo 13 del libro de Josué nos encontramos esta escena. Capítulo 13 del libro de Josué, versículo 1. Ya habían conquistado gran parte de la tierra prometida. Y oigan lo que dice Josué capítulo 13, versículo 1, dice: Josué era viejo y entrado en años. Aquí hago una pausa. Josué era viejo y entrado en años. Y quizás por esto, por lo que Dios le va a decir, supongo, es una interpretación mía, que quizás Josué estaba pensando:
pues ya hice lo que tenía que hacer. Ya es hora de retirarme. Ya es hora de jubilarme, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí. Pero Dios lo va a sorprender y vean qué hermoso. Dice Josué 13:1. Josué era viejo y entrado en años. Mas Yahvé Dios se le apareció y le dijo: Josué, ya sé que eres viejo y entrado en años, pero aún queda mucha tierra por conquistar. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Pero aún queda mucha tierra por conquistar. ¿Sabe? Si usted está acompañado, que veo a varios acompañados, dígale al que tiene al lado, vuélvalo a ver un momentito, ¿sí? Ahí, los que están acompañados, y dígale: yo sé que eres viejo y entrado en años. pero agréguele, pero aún queda mucho por conquistar. Pero aún queda mucho por alcanzar. En Dios siempre hay más por alcanzar. En Dios siempre hay más por conocer. En Dios siempre hay más por vivir. En Dios siempre hay más por orar. En Dios siempre hay más por hacer. En Dios siempre hay más. Amén. Siempre. Y cuando uno no pierde esta perspectiva, hermanos, créanme que la fe no se agota, que la vida en el Espíritu es una maravilla, que el servicio al Señor siempre es un gozo, una alegría, porque Él siempre nos asombra, nos sorprende con su creatividad. Cada nuevo milagro, cada nueva predicación, cada nueva oración, cada nueva alabanza. No existe la rutina en la vida en el Espíritu. La rutina no está en lo que se hace. La rutina está en el Espíritu con el que se hacen las cosas. Y en el Espíritu Santo. Y en Dios, créanme, siempre hay más. Siempre hay más. No terminamos de conocer, es que el mismo Jesús diría en el capítulo 17 de San Juan, en el versículo 3, en aquella gran oración conocida como la oración sacerdotal de Jesús, en el versículo 3 de Juan 17, diría el Maestro: en esto consiste la vida eterna, Padre, en que te conozcan a ti y al que tú has enviado. Amén. Fíjense que Jesús está diciendo: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti y al que tú has enviado, Jesús mismo. Es decir, no terminaremos de conocer a Dios, ni aún en la vida eterna. Y esa es la maravilla, hermanas, del servicio, de la evangelización, de la vida en el Espíritu, de la vida de fe. Nunca perder esta capacidad de dejarnos asombrar por Él. Que precisamente un peligro de la vida espiritual es, una trampa es cuando uno pierde esta capacidad de asombro, de dejarse asombrar. Pues claro. Y al final, el que cree saberlo todo, el que cree tener toda la razón, como diría alguien, se quedará solo con todas sus razones. El que cree haber llegado a la cima, solo le falta una cosa: bajar. Porque siempre hay cumbres más altas, siempre hay cimas más altas. Todos estamos llamados a entrar en una profundidad en la vida espiritual, a ir a aguas más profundas. Un peligro hoy es la superficialidad. Tenemos tantos distractores. Y Dios nos está llamando a una nueva profundidad. Este fluir en el Espíritu implicará esto. Pero quiero dejarles, hermanos, porque ya me perdí en el tiempo también, sobre todo con mis hermanos de España, perdón, Dios mío, pero las interrupciones que tuvimos en el inicio, las situaciones, pero gloria a Dios. Quiero responder a la pregunta: ¿cómo fluir? ¿Cómo fluir? ¿Cómo abrirse a este fluir en el Espíritu? Y quiero dejarles estas claves prácticas, desde la misma palabra fluir, ¿sí? En la próxima sesión, si Dios lo permite, vamos a profundizar aún más. Y si es necesario otra sesión,
ahí estamos dispuestos, mi hermano Jesús y mis hermanos de España, para reponer un poco este tiempo. Desde la palabra fluir, anote las siguientes claves. Con la misma palabra fluir. Si deletreáramos la palabra, ¿no? Desde cada letra una clave. Desde la F, fe. Se las doy de una vez, las 5. Desde la F, fe. Desde la L, libertad. Desde la U, unidad. Desde la I, intimidad. Desde la R, rendirse, rendición, rendirse al Espíritu Santo. Fíjense, desde la misma palabra fluir, les quiero dejar estas claves para abrirse al fluir del Espíritu Santo, para vivir en el fluir del Espíritu en nuestra vida. Que no hay nada más hermoso que esto. Y miren, hermanos, les leo un numeral que es importante leerlo antes de decirles algo sobre las claves. En el numeral 280 de la exhortación Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio, el Papa Francisco habla de, podríamos decir, de este fluir en el Espíritu, de este aprender a moverse en la fuerza del Espíritu, en el soplo del Espíritu, tal como dijo Jesús a Nicodemo. En el numeral 280 de la exhortación Alegría del Evangelio, dice el Papa Francisco lo siguiente: para mantener vivo el ardor misionero, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo, porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces, dice el Papa Francisco, que tuvo una experiencia profundamente carismática en Argentina. Y sigue diciendo: pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo, renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. De alguna forma aquí el Papa Francisco está hablando de esta idea del fluir en el Espíritu. Sobre todo en esta expresión: no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu. Renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. ¿Quieren ustedes esa libertad? Les dejo estas 5 claves desde la palabra fluir. La primera, fe. Fe. Pablo dirá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, caminamos en fe y no por lo que vemos. Implica un creer en esto. Lo primero. Un creer en esto que el Espíritu Santo quiere hacer o está haciendo. Se trata de una fe mayor,
de una confianza mayor. De una fe que precisamente propicia este fluir del poder y de la presencia del Espíritu Santo en la vida. De creer lo que Él dice. Como dijo María ya en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Y sabes, si haces lo que Jesús te dice, verás lo que Jesús hace en tu vida. Les decía que esta es una fe mayor. La fe es como el conducto a través del cual fluye el poder del Espíritu Santo, o puede fluir el poder de Dios, el poder del reino de Dios. Pero ¿qué fe? Jesús habló de esta fe. Por ejemplo, en el capítulo 17 de San Lucas, en el versículo 5 y 6. Recordarán cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, aumenta nuestra fe. Y Jesús les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este árbol, dirá la versión de Lucas, arráncate y lánzate al mar, y les obedecerá, y nada les será imposible. En otra parte del Evangelio dirá Jesús, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, muévete, y se moverá. Jesús está hablando de una fe mayor, de una fe más grande, de una fe que va más allá de solamente creer que Él existe, que Él es el Señor, sino una fe en que Él cumple lo que dice. Una fe que podríamos llamar, algunos le llaman expectante. Es decir, ¿cuál es la fe expectante? La fe expectante es aquella confianza y seguridad de que el Señor va a actuar, de que el Señor va a hacer como Él ha prometido, de que Él cumple sus promesas. Al padre Emiliano Tardif le preguntaron en una ocasión, Padre, ¿y qué pasaría si no hubiera más sanaciones y milagros? ¿Recuerdan al padre Emiliano Tardif? Por supuesto. Y la respuesta a esta pregunta del padre Emiliano Tardif, que está documentada me parece en su libro Jesús es el Mesías, dirá el padre Emiliano, pues si un día no hubieran más sanaciones y milagros, me preguntaría yo, ¿qué está fallando en mí? Porque el Señor no puede fallar a sus promesas. Y Él prometió, vayan, proclamen el Evangelio a toda la creación, y estas señales acompañarán a los que crean. Marcos 16:17. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y decía el padre Emiliano, pues me preguntaría en qué estoy fallando yo. Porque el Señor no puede fallar a sus promesas. Y fíjense, aquí Jesús mismo lo dice en Marcos 16:17. Un texto al que hay que volver hoy nuevamente a mirar cuando Jesús habla de evangelización. Vayan y proclamen la buena nueva a toda la creación. Y estas señales acompañarán a los que crean. A los que crean. Subraye fuerte esa palabra. A los que crean. En otro texto dirá también Jesús, en Juan 14:12, el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores. El que crea. ¿De qué fe está hablando Jesús? También algunos le llaman a esta fe una fe carismática, que de hecho San Pablo menciona un don de fe en 1 Corintios 12:7 al 11, cuando da esta lista de estos carismas que la iglesia llama extraordinarios, que están llamados a ser lo más ordinario en nuestra acción evangelizadora y en la vida carismática, día a día, lo normal.
Dirá ahí Pablo, dentro de esta lista de carismas, uno de ellos, un don de fe. Un don de fe, como si hablara de una fe mayor, de una fe distinta a la fe que llamamos incluso en el lenguaje eclesial teologal, ¿no? La fe que está ahí como una semilla, como un don en el alma, que hemos recibido en los sacramentos, que cree en la doctrina, que cree en las verdades de fe, que cree incluso en la existencia de Dios, de Jesús, del Señor. Pero hasta ahí, ¿me doy a entender? Como si fuera una fe mayor, una fe activa, una fe que obra en la vida y sobre todo en la evangelización. Esta fe necesaria para fluir en el Espíritu, cuando Jesús hablaba de fe, si leemos el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos vamos a dar cuenta que Jesús nunca dio una definición conceptual de fe. Jesús nunca dio un concepto sobre la fe, una definición conceptual, como si nos dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando Jesús en el Evangelio invita a la fe, invita a creer, fe en el pensamiento hebreo, en el pensamiento de Jesús, ¿saben cómo se deletrea? Fe en el pensamiento de Jesús no se deletrea F-E. Fe en el pensamiento de Jesús se deletrea R-I-E-S-G-O. ¿Qué palabra dije? Riesgo. 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 Cuando Jesús invitaba a creer, más que dar un concepto, Jesús invitaba a actos de confianza, de fe. Y le decía al enfermo, levántate y camina. Y le dijo a Pedro cuando apareció caminando sobre las aguas, Señor, si eres tú, déjame ir a ti, pues ven. Y le dijo al ciego de nacimiento, después de ponerle saliva y barro en sus ojos, ve y lávate en el estanque de Siloé. Jesús invitaba a actos de confianza. Fe en el pensamiento de Jesús se deletrea riesgo. Y saben, para fluir en el Espíritu, nos decía Michel Morán, ahora en el último Timoteo que tuvimos, que ahí estuvo el padre Chechu, no el padre Jesús, nos decía Michel Morán, también ampliamente conocida en la renovación carismática a nivel mundial, nos decía, es tiempo de arriesgar, hay que arriesgar en el nombre de Jesús. El Papa Francisco ya hablaba de eso cuando decía, prefiero una iglesia accidentada por salir a evangelizar, hablar de Jesús por evangelizar, una iglesia accidentada que una iglesia atrofiada en el encierro por estar encerrada. ¿De qué estaba hablando el Papa Francisco? Pues salgan afuera, arriésguense, láncense a evangelizar. Por supuesto no es un riesgo imprudente, no es un arriesgarse sin discernimiento, al contrario, movidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, dejando fluir al Espíritu Santo, con un discernimiento que me gusta llamar dinámico, discernimiento dinámico. ¿A qué se refiere un discernimiento dinámico? No es un discernimiento que bloquea, porque algunas veces con la idea de discernimiento bloqueamos la acción del Espíritu, apagamos el Espíritu. Pero si ustedes ponen atención en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17 y siguientes, Pablo cuando invita al discernimiento, recuerdan este texto cuando dice, no apaguen el Espíritu, examínenlo todo. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol? Y quédense con lo bueno. Subraye eso. Y quédense con lo bueno. ¿Qué invita el apóstol? No apaguen el Espíritu. Examínenlo todo. Disciernan. Por supuesto. Y quédense con lo bueno. Impulsen lo bueno. Muévanse en lo bueno. En lo que Dios está haciendo. En lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Vayan por ahí.
Y eso implicará siempre también, sí, un discernimiento, pero un discernimiento dinámico. Es decir, que nos pone en camino, que lejos de apagar el Espíritu, nos hace fluir en el Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos y hermanas? ¿Estoy siendo claro? Lo contrario de la fe, que nos abre al fluir del Espíritu, lo contrario de la fe, ¿saben qué es lo más específicamente contrario a la fe? Lo más contrario a la fe, de manera más concreta y específica, es la palabra miedo. 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 El miedo, diría un amigo dominicano, el miedo es fe en el reino contrario. Es decir, creer más en el problema, creer más en la situación difícil, creer más en la montaña que está delante de ti, creer más en la tormenta, creer más en el gigante que te quiere destruir, que creer en aquel que puede mover la montaña, que tiene potestad sobre la tempestad, que creer más en aquel que te puede dar la victoria sobre cualquier gigante que te quiera destruir. Miedo es fe en el reino contrario. Jesús siempre puso en contraposición el miedo a la fe. Recuerden aquel texto en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, cuando se da aquel episodio, aquel hecho, cuando Jesús le dice a los suyos, pasemos a la otra orilla, y se desata una tempestad. Jesús duerme en la barca, los discípulos se llenan de angustia, de temor, y le reclaman a Jesús, despertándole, le dicen, ¿pero no te importa que perezcamos? Y Jesús calma la tempestad y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Y Jesús contrapone el miedo a la fe. Lo contrario a la fe es el miedo. Y el miedo que paraliza, el miedo que bloquea, el miedo que es quedarse ensimismado, ¿no?, en las propias miserias, debilidades, heridas. El miedo que es enfocarse más en la dificultad, en el problema, en el obstáculo, como si este fuera más grande que Dios, como si esto fuera más poderoso que Dios. Me refiero a ese miedo. Y fíjense que el Papa Francisco, en la exhortación Alégrense y regocíjense, que se la recomiendo mucho, sobre la santidad en el mundo actual, en el numeral 133 de esta exhortación, dirá el Papa Francisco, necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. Numeral 133 de la exhortación Alégrense y regocíjense. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo excesivo. Y dice el Papa, paraliza el miedo y el cálculo excesivo, ¿no? Quien quiere seguir el empuje del Espíritu, nos hace sobreponernos al miedo y al cálculo excesivo. La primer clave es fe. Fe. ¿Hasta dónde llega nuestra fe en el poder del Espíritu? ¿Hasta dónde llega nuestra fe en lo que Jesús quiere hacer? De seguro que todos los que estamos aquí somos creyentes. Pero nos diría Michel Morán el año pasado, acá en Costa Rica, en un ECLA, en un encuentro latinoamericano, hay creyentes incrédulos. Es decir, hay creyentes, hay gente en la iglesia que cree en Dios, que cree en el Señor, que cree en las verdades de fe, que creen, pero hasta cierto punto, ¿no? Creyentes incrédulos. No, cuando ya se trata de ciertos textos o de ciertas cosas que nos pide el Señor,
eso mejor omitámoslo, ¿no? Mejor omitamos ese texto de Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que crean. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Y en mi nombre expulsarán demonios. Tomarán serpientes en sus manos y no les harán ningún daño, ningún mal, y hablarán nuevas lenguas, etc. Entonces decía Michel Morán, creyentes incrédulos, hay que ir más allá en la fe si queremos ir y vivir en este fluir en el Espíritu Santo. La fe siempre será un conducto importante para el poder del Espíritu Santo. En el ministerio de sanación se enseña que el Señor siempre sana, y sana por la fe del enfermo, o por la fe del que ora, o por la fe de la comunidad. Pero la fe siempre es un conducto importante. Nunca olvido en México en el año 2023, a principios del 2023, estábamos en una misión en Orizaba, México, y después de un encuentro de sanación, nunca olvido, termina el encuentro, las personas comienzan a irse, quedamos algunos en aquel lugar, y algunas pocas personas. Cuando se acerca una niña como de 9, 10 años, y yo me encontraba ahí con unas 2 personas más, y esta niña se acerca y nos dice, yo quiero que oren por mí, porque el Señor me va a sanar. Pero lo dijo con una convicción, con una certeza y con una claridad, porque el Señor me va a sanar. Ni siquiera dijo, oren por mí para sanarme, no, como si ustedes me van a sanar, no, porque el Señor me va a sanar, pero oren por mí. Una niña como de 9, 10 años. Bueno, y le pregunto, ¿y por qué quieres que oremos? Tengo un pie más largo que otro. Ok, dije yo en mi interior. A veces el Señor, uno piensa, ¿en qué lío me están metiendo, Señor? Tengo un pie más largo que otro. Se acerca la mamá y nos confirma, sí, ella tiene una enfermedad congénita. Olvidé el nombre de esta enfermedad y nos dice, su papá murió por esta enfermedad. Una enfermedad extraña, una enfermedad que hace que unos huesos crezcan, en fin, que ocasiona hasta llevar a la muerte a la persona. Y nos dice, bueno, oremos. Y comenzamos a orar por esta niña de una manera muy sencilla, como lo hemos ido aprendiendo. En un momento dado le dijimos a la niña, acuéstate en el suelo. La acostamos en el suelo, ahí estaba su madre, estaban un grupo de personas, y comenzamos a orar. Y a orar en el nombre de Jesús, como Jesús mismo lo ha dicho, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Y a orar en su nombre. Y hay algo que hemos aprendido en el Ministerio de Sanación los últimos años, algo que llamamos órdenes de fe. Una orden de fe no es darle una orden a Dios. Atención, no es darle una orden a Dios, para nada. Siempre prima su voluntad. Amén. Lo que Él quiera, como Él lo quiera. Sin embargo, cuando usted lee el Evangelio, en el acto de evangelización y de orar por los enfermos, Jesús utilizó esta metodología. Jesús le decía al paralítico, levántate y camina. Jesús le dijo a la fiebre que tenía la suegra de Pedro, le dijo, vete, déjala. Jesús, vemos por ejemplo a Pedro frente a la puerta llamada Hermosa, la Hermosa en el templo, en Hechos capítulo 3 versículo 6. Pedro aprendió muy bien esto de Jesús.
¿Y recuerdan cómo le dice a aquel enfermo antes de que ocurriera el milagro? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Cómo le dijo Pedro? En el nombre de Jesús, levántate. Pedro no le dijo, no le impuso las manos y dijo, bueno, Señor, si es tu voluntad, sana a este paralítico. Si tú quieres que se levante. ¿Ah? Ojo, lo que estoy diciendo es un método de oración que hemos aprendido en el Ministerio de Sanación, y no me refiero a mi persona, sino grandes maestros actuales en el Ministerio de Sanación lo predican, lo fundamentan bastante bien, como la misma doctora Mary Hill en su libro Sanación, llevando la misericordia de Dios al mundo, a los demás. Y Jesús habló y dijo cuando dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta montaña, muévete y se moverá. Jesús está diciendo de hablarle a la montaña, de que le digas a la montaña, muévete y se moverá en su nombre, en su nombre. Amén. Bueno, hemos aprendido esto los últimos años de algunos hermanos en el Ministerio de Sanación, y comenzamos a orar en esta línea y a decir, en el nombre de Jesús, músculos, restáurense. En el nombre de Jesús, huesos, vuelvan a su estado original. En el nombre de Jesús, huesos, fortalezcanse, crezcan. En el nombre de Jesús, piernas, equilíbrense. En el nombre de Jesús, cadera, ordénese. En el nombre de Jesús, enfermedad, vete de esta niña. En el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, por tu poder, como solo tú puedes y sabes hacerlo. Bueno, oramos en esa línea. Una oración que no tomó ni 10 minutos. Y es de una forma muy sencilla, sin hacer show ni espectáculo, ni cosas extrañas. Hermanos, le dijimos a la niña, ponte de pie. Yo no sé si una pierna creció o la otra se encogió, se hizo más pequeña. Lo que sí sabemos, los que estábamos ahí de testigos, incluyendo la madre, es que las dos piernas estaban totalmente equilibradas. Las dos piernas estaban totalmente al mismo nivel. Y aquella niña se sanó esa noche. Yo creo que el Señor la sanó más por la fe de ella que por la nuestra. Por la fe de ella. ¿Ah? La fe. La fe. Miren, mucho más quisiera decirles, hermanos y hermanas. Aquí en Costa Rica yo puedo seguir predicando, ¿no? Son casi las 2 de la tarde. Y sé que en España, ¿qué hora es en España ya? No sé. ¿Qué hora será en España? Pero pienso que ya deben ser como las 10 de la noche, ¿no? Las 9, cerca de las 9. Cerca de las 9 de la noche. Entonces vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Espero que lo que he compartido hoy les haya ayudado, les haya iluminado. Pero vieron las dificultades al inicio, los contratiempos, y nos hizo perder ahí, bueno, tener este contratiempo de tiempo, ¿no? Casi que volví a recomenzar la predicación como a las 12:40, casi una hora después de lo más y más de lo programado, pero ahí he ido diciéndoles algunas cosas. De verdad, las disculpas del caso, mis hermanos Jesús y hermanos de España. De hecho, tengo que ir por mi esposa al hospital. Tengo que ir por mi esposa al hospital, pues a traerla a casa. Ayer tuvo el parto. Ustedes saben todo lo que esto significa para una mujer, ¿verdad? También. Y la situación posparto, el descanso, la recuperación, en fin. Varias circunstancias de ayer a hoy. Ahora aquí con el Zoom y mi niña por acá, en fin, no lo esperaba. Agradecemos mucho el esfuerzo. Así que bueno, gloria a Dios. El próximo jueves nos encontramos a la misma hora, mis hermanos de España, y más bien
ahí le planteo a Jesús y a ustedes, creo que es un mes donde estamos un poco más libres de actividades, de retiros, bueno, no sé por España. El padre sí tiene que celebrar misas, ¿verdad? Eh, pero para recuperar un poco también y poder eh, darles bien los temas, quizás pueden programar una sesión más, además de la del próximo jueves, se pueda programar una sesión más para poder pues servirles bien, ¿verdad? Más y mejor. ¿Les parece? Sí, 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 dicen que sí. Y yo creo que muchos dirán que sí. Ok, ya, Hablarás con él. ya lo hablamos. Ok, y dejamos el día y la hora y tal. Muy bien. Entonces, ¿Me has muchas oído? gracias. ¿Me has oído? Sí, sí te escuché, Jesús. Ok. De manera que, pues gracias, hermanos de España. Cantame una canción. Oremos un momento para cerrar esta sesión. Jesús nos hace un canto. ¿Cómo podrá agradarte tanta bendición? ¿Cómo podré responder cuando levantando mis manos, Señor, declarando que tú eres Dios y dejándome llevar por eso que pronto te alabarte y alabarte y alabarte, Señor. Alabarte y alabarte, y alabarte, Señor. Quiero adorarte, Señor, desde el corazón. Y de esta sana gente santo Dios, permíteme nunca, Señor, tu presencia está dentro de mí, y tu gracia se derrama por todo el ser. Y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, y alabar, Señor, por mi Damos gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Jesús, porque ningún momento, ninguna oración, ningún espacio abierto en tu nombre es un espacio o un tiempo vacío. Es un tiempo de gracia siempre. Es siempre un tiempo de bendición. Es siempre un tiempo de sanación, de libertad, de crecimiento, de gracia. Gracias, Jesús, porque desde tu plenitud derramas sobre todos gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, sanación sobre sanación, perdón sobre perdón, liberación sobre liberación. Siempre. Gracias, Jesús. Te pido que bendigas a mis hermanos de España, de las diferentes regiones, diócesis, zonas aquí reunidas hoy.
Bendice esta nación, Jesús. Esta nación que fue una fuerza evangelizadora del mundo y que estoy seguro que tú lo volverás a hacer, Jesús. Bendice España. Bendice la renovación carismática católica de España y derrama, Jesús, un nuevo Pentecostés. Y haz nuevo de nuevo lo que fue nuevo, Jesús. Y yo siento en el corazón que a mis hermanos de España, fuerte decirles, como si el Espíritu me moviera esto en el corazón, el Señor les dice, miren el ayer con gratitud, más que con nostalgia, con gratitud. Miren el ayer con gratitud, más que con nostalgia, con gratitud. Y ábranse al presente, porque yo hago nuevas todas las cosas, mirando el futuro con esperanza. Sí, Señor Jesús, haz nuevo de nuevo lo que fue nuevo en esta renovación carismática de España, en todas sus diócesis. Bendice a mis hermanos acá presentes, Espíritu Santo, en esta noche, con tu fuerza, con tu ardor, con tu fuego en sus corazones. Te doy gracias por este encuentro, Señor, y por todos los hermanos de las diferentes naciones que se han unido también, de América Latina. Bendícelos a todos, Jesús. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, Jesús. Espíritu Santo, una vez más, te decimos, sé libre en mí y que yo sea libre en ti. Quiero, Espíritu Santo, fluir en ti, fluir desde ti, fluir en tu poder. Bendito sea el Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Alabado seas. Gloria a ti. Santo eres. ¿Y qué les parece si alabamos al Señor unos 2 minutos de manera espontánea? Abran sus micrófonos y también alabemos al Señor juntos, ¿sí? Alaben al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria y alabanza. Santo Que vive y eres, reina Jesús. El Hijo de Santo, María. Señor, alabado Todo bendito el honor Señor. y toda la Gloria gloria. Gloria a Señor, Dios. sea, La Señor, gloria, alabado sea Señor, tu santo nombre, digna grande de eres, toda la poderoso, alabanza. Gloria, no hay gloria, nadie como Y tú. gloria. proclamamos, Amamos, Señor, te tú eres adoramos, Dios, te tú eres grande, glorificamos tú tu eres nombre, Gloria a ti, Señor. Señor, proclamamos Abre tu bendito tu sea tu micrófono y nombre. alaba al Bendito Señor. seas, Te Señor. damos, Gloria, te gloria, gloria, alabamos y te gloria. Señor, bendecimos, tú eres el Señor. grande, Señor. Es Tú eres bueno el porque más eres grande, grande. todo Señor. nombre, Señor, tú eres el fuego que Tú que nos proclama has la Siri, existencia. alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Gloria a Nuestro ti. Santo, santo corazón, eres. Santo, Presente y bendito, vivo en bendito, todo, bendito. Señor. Es grande, glorioso, Señor, para bendito y proclamar tu alabado, presencia, Señor. Corriente de Santo Toda la gracia. Señor. gloria para ti. Toda Proclamamos la tu gloria señorío, para La ti, gloria Señor. para ti. Bendito y proclamamos alabado las sea. gracias, Gloria, Señor. Suri Tu Maranata. fidelidad a Ari las Maranata y Santo almas, eres, Siria, bendito Nanana y seas, Sari Señor. Espíritu Maranana y te Santo. la Siria, gloria, Yara, Señor. yara, Nanana. na, la, Te gloria, da, la da, da, Yana da. la 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 Yara, mara na 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 uria Presente uria la 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 yara, y na, 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 Siria la, na bara, na da, na da, sana, da, da, sana la, tu bara, y da, Señor, Dios mío. Siria bendito na na eres. na Guía. gloria Gloria, gloria a ti grande, Señor grande Siria eres, na Señor. mara Ay, Tus palabras han Señor. sido na nuevas, Señor. uria Tus la 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 palabras Bendito nos tu han santo renovado, nombre, tus De Señor. palabras amor. na nos han mara tocado el corazón. Maranata y Siria na na uria Alabado Gracias. uria seas, uria Señor. la 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 Proclamamos y tu Siria na señorío. na na oh sea Damos tu Señor Glorificado gracias. seas. la gloria a El todo amor, Señor, que Gracias, nos Señor, la porque une. tú honra eres Bendito seas. santo es bendito nuestro sea Gloria, Señor. gloria,
porque tú te haces presente. Bendito y alabado eres, María, Eres poderoso, bendito seas, Santo, santo, santo es tu nombre, santo, Rey de santo, santo Reyes. eres tu nombre. Suriala sea. gloria, Uría, gloria, uría, uría, el poder y el gloria, honor a Dios. Santo eres Señor, Shivandana. Sheneva, bye, 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 bye. Takarabaria Naraya Sayarava. Varia, ria, 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 ra, 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 ra. Ravaria, ra. Y te pido, Señor, por todos los enfermos acá presentes, Jesús. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida, vida de Dios, vida de gracia. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida, vida de Dios, vida de gracia. Renueva el fuego, el ardor, quita toda perturbación interior, espiritual. Espíritu Santo, haz fluir una vez más ríos de agua viva en los corazones que se han sentido secos, en un desierto, en una aridez. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz arder tu fuego una vez más en los corazones que se han sentido apagados. Rompe todo bloqueo y restaura la libertad gloriosa de los hijos de Dios en los hermanos y hermanas que aquí lo necesitan. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida interior, vida al alma, vida al corazón. Consume, oh amor del Padre y del Hijo, toda soledad, toda tristeza, todo desánimo, todo desaliento, toda ansiedad. En el nombre de Jesús, toda ansiedad, toda preocupación. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida, vida a la mente, vida al corazón. Libera las mentes aquí oprimidas. Libera las mentes, Espíritu Santo, que sienten un caos, un torbellino de pensamientos que no pueden controlar. Espíritu Santo, trae el orden a la mente, a los pensamientos, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida interior, infunde gozo, alegría, paz, gozo, alegría, serenidad. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida, vida física, vida también a los cuerpos enfermos en esta sala de Zoom, a mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, que estén enfermos, Señor y dador de vida, en el nombre de Jesús, toca, sana, restaura los huesos enfermos, toda artritis, toda fibromialgia, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida a los órganos enfermos, en el nombre de Jesús. Restaura los corazones, físicamente hablando. Quita, destapa, Espíritu Santo, esas arterias que quizás están obstruidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sana lo que está enfermo. Toca toda dolencia física, Espíritu Santo, y da vida, da vida, da vida. Gracias, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Todo problema de insomnio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo siento que aquí hay como 2 personas que tienen problemas de insomnio muy fuerte, muy fuerte. Que el Espíritu Santo toca la causa profunda, libera lo profundo, y esas personas van a dormir esta noche como nunca antes habían dormido. ¿Sí? Van a dormir esta noche como nunca antes habían dormido. Ese insomnio, en el nombre de Jesús, se va. ¿Sí?
creo que estas dos personas que he mencionado pueden ser más, pero sentía en el corazón dos personas que incluso toman algunas pastillas para dormir. Eh, esta noche haz la prueba, no tomen la pastilla, no tomen la pastilla. Van a dormir muy bien. Jesús, el Espíritu Santo ha tocado lo profundo, sanando, y ese insomnio se ha ido. ¿Sí? Van a dormir como bebés esta noche, en el nombre de Jesús, para gloria de Dios, para alabanza del Señor. Yo siento que estas personas recibieron mucha paz en el corazón, tuvieron la sensación de mucha paz, como si una angustia se hubiera ido de sus almas, como una angustia hubiera abandonado sus almas, como en esta parte del pecho, ¿no? Ese sentimiento como de angustia, como de incluso una respiración, como si se hubiera ido. ¿Eh? Para gloria de Dios, para gloria del Señor. Si alguno se identifica con eso, puede levantar su manita ahí o poner un icono o un comentario rápido con esa experiencia. Si sintió, experimentó esto, para gloria de Dios, y que ha tenido problemas con insomnio. No crean que siento que el Señor está bendiciendo mucho, derramando mucha gracia. No crean que lo que estoy diciendo es lo único que el Señor ha hecho o está haciendo. Hay más, hay más, hay más. El Señor está derramando gracia, paz. Hay quienes vuelven a experimentar como ese ardor en el corazón, como ese fuego en el corazón, como yo quiero más, deseo más, como si realmente el Señor quiere hacer algo nuevo, está haciendo algo nuevo, quiere hacerlo. Valeria dice yo, Dalia, aquí comentaron yo. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, por estas hermanas, por lo que estás haciendo. Gracias, Jesús, por todo lo que haces. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Esther. Bendito sea el Señor. María Elena. Gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo le pido al Padre Checho si nos puede dar la bendición. Ay, Vamos a... no está, Voy no a está, creo, no permitirle que está. abra el micrófono. Ahora sí, Ya. Padre. Oye, un saludo, Francisco, y a todos los que estáis en la sesión. Es una bendición poder compartir con vosotros y la verdad es que también el Señor te ha ungido mucho y también el Señor te está bendiciendo mucho, Francisco. Aprovecha. Eh, Os mando la bendición porque también aquí ya son las 9:15 casi de la noche y mucha gente también ya estará con ganas de cenar y de descansar. El Señor, nos despedimos hasta la siguiente sesión. El Señor esté con vosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa Madre de Dios, pecador, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Buenas noches. Bueno. Buenas noches.